Muy buenas tardes, noches o incluso días. Mi nombre es Alberto Rafael Santamaría Calderón. Este video está realizado por parte de la Escuela de Estudios Superiores Tecnológico Cuautitlán Izcalli, TESI. ¿Ok? Hoy vamos a hablar acerca del trabajo a distancia y un modelo con beneficios compartidos. El trabajo a distancia se ha dado muchísimo en los últimos años, especialmente en 2020, que fue cuando se dio la pandemia. Los beneficios que tiene el trabajo a distancia, primero hablando por parte de las empresas, es una reducción de costos, puesto que al llegar la pandemia, el trabajo a distancia sí que existía, no fue un modelo nuevo, no fue un modelo que se explorase como primera opción, o al menos no de nueva instancia, puesto que sí, como lo menciono, ya existía y existía desde hace muchísimo tiempo, y no era trabajo a distancia o trabajo remoto, o home office, como actualmente se le conoce, se le llamaba teletrabajo, puesto que anteriormente se usaban distintas plataformas, la más conocida era Zoom y Google Meet, para realizar el trabajo a distancia o incluso solamente se asistían ciertos días a las empresas las personas o los trabajadores en dado caso, los cuales se encontrasen en este modelo. Lo que implicaba el modelo a distancia antes de la pandemia era simplemente mandar órdenes e incluso ir un par de días a la semana a la oficina, lo cual no implicaba un gasto extra para las empresas. Incluso mejoraba las oportunidades financieramente hablando de las empresas. ¿A qué me refiero? Usualmente cuando un trabajador usa transporte se le da ese apoyo financiero, que podrían llegar a ser hasta 300 pesos o incluso más dependiendo de la distancia de la empresa del trabajador. Sin embargo, llegada la pandemia, se estandariza y se formaliza lo que vendría siendo el home office o el trabajo a distancia. ¿A qué me refiero? Cuando una persona trabaja bajo un régimen a distancia, se le dan ciertas prestaciones, como por ejemplo una computadora, el pago de la luz y el pago del internet, que vendría siendo el equivalente de horas que trabajaría la persona en un modelo a distancia. Sin embargo, también existen ciertos modelos, puesto que la ley, una vez llegada la pandemia, la ley federal del trabajo establece estas condiciones, que si es un modelo 100% a distancia se le deben dar estas prestaciones como forma base, puesto que son indispensables para el trabajo a distancia. Sin embargo, cuando el trabajo no es 100% a distancia, como lo podemos explorar en esta actualidad de 2025, podemos decir que no es necesario. ¿Por qué? Porque si no es un trabajo 100% a distancia, no se tienen que dar esas prestaciones, como por ejemplo la computadora, pago de luz y del internet. Y tampoco se le deben de dar esas prestaciones de viáticos del transporte en dado caso. No se deben de dar. Por eso es un modelo el cual ha surgido en nuestros últimos años y el cual se llama modelo híbrido y el cual actualmente también se está trabajando, puesto que es algo que ya se sabe, ya se está trabajando en formalizarse y en estandarizarse dentro de lo que vendría siendo la Ley Federal de Trabajo. Pueden encontrar diferentes notas al respecto en diferentes plataformas de noticias. Ahora, este es uno de los beneficios que tiene la empresa, la reducción de costos. Número uno, porque no gasta en transportes y en el trabajo a distancia. Y número dos, en el formato híbrido, que no gasta ni en luz, ni en internet, ni en transportes. Ahora, para el trabajador, en papel, evidentemente todo es muy diferente a lo que es en la práctica. Lo que se pretendía con el trabajo a distancia era que el trabajador se sintiera en un lugar en el cual se sintiese cómodo, que se sintiese en confianza, puesto que distintos, distintas investigaciones, distintas plataformas, distintos investigadores han demostrado que cuando un trabajador se siente en confianza, cuando se siente cómodo, puede trabajar de una mejor manera. Y es esto lo que se implicaba. Sin embargo, por forma evidente, las empresas necesitan una manera de poder supervisar de manera eficiente a sus trabajadores, lo cual no siempre resulta en lo que se espera, puesto que existen diferentes plataformas por las cuales pueden monitorear al empleado y evidentemente el uso de estas plataformas está escrito de manera explícita en sus contratos, en el cual deben tener una cámara prendida, un micrófono encendido durante tantas horas de trabajo, en el cual deben estar sentados y no moverse durante todo ese tiempo.
Cosa que nunca ha pasado en las empresas, incluso cuando sea un trabajo de oficina. Evidentemente hablando, no puedo hacer un trabajo de nivel operativo en mi casa. Obviamente en los trabajos de oficina siempre hay un... El trabajador siempre tiene ese 30 segundos, un minuto para estirarse, para levantarse tantito. Sin embargo, en estos modelos de trabajo, al menos durante los primeros años de pandemia y los años post pandemia, no se manejaba tanto así, puesto que siempre los estaban vigilando. Y en dado caso de que se detengan un poco, llamaban la atención, había sanciones, había diferentes tipos de, no de acoso, pero sí de hostigamiento. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque las empresas querían que se manejara todo al 100% y tener un control muy riguroso acerca de la productividad de los empleados, cuando ni siquiera se da esto en un trabajo presencial. Ahora, hay diferentes retos los cuales se presentan, como en cualquier empresa y como en cualquier modelo de trabajo, en un modelo de trabajo a distancia. ¿Ok? Uno de estos es la desconexión social, puesto que no se trabaja tanto con las personas, no se conocen. Simplemente es un hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Ok? Este es el motivo de la junta o de la minuta, de lo que sea. Vamos a ver esto, vamos a ver tal punto. Y una vez concluido el propósito o el objetivo de la junta o del meeting, se cierra y ya no hay más comunicación. Esto es una desventaja o un reto como lo quieran ver, puesto que es más rígido, es más robótico, no es orgánico, al menos no como se espera o como se ha dado durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque usualmente, bueno, no usualmente, en el 100% de las ocasiones, cuando se trabaja en un modelo presencial, conoce a la persona, tiene más este sentimiento ok, puedo conocerlo, simplemente por el saber que es una persona que yo la puedo ver, porque estamos acostumbrados a eso, porque somos seres sociales al final del día, entro más en confianza y puedo desenvolverme mejor en ese ambiente. A diferencia de un modelo a distancia en el que, hola, buenas tardes, vamos a hacer esto, concluimos, ok, gracias, hasta luego. Y se termina, es una relación 100% de trabajo, cuando en el modelo presencial no es así. Siempre es un, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Quieres ir a comer? Y usualmente en la hora de la comida se juntan para hacer cosas, para platicar de la vida, cosas diferentes. Porque al final del día, lo repito, somos seres sociales. Y es por esto que una desconexión social genera demasiadas implicaciones, tanto positivas como negativas, dentro de la empresa. Ahora, también existe esta parte del sesgo que no existe una limitante o una diferenciación dentro de una vida personal y una vida laboral. Como lo mencioné, existen este tipo de empresas que son muy rigurosas en el aspecto de no te levantes, no desvías la vista, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Existe claramente. Sin embargo, esos son para ciertos niveles. Hablando específicamente de trabajos de oficina. Por ejemplo, si una empresa produce un servicio, bueno, quizá no es necesario que yo esté presente en la empresa. Con que yo esté en mi casa es suficiente. ¿Ok? Sin embargo, también existe esta parte en la que, ok, tengo que entregar mi trabajo. Existen diferentes empresas y diferentes modelos de trabajo. Sí, estamos hablando de modelo a distancia y modelo presencial. Pero también existen empresas que trabajan bajo objetivos o bajo encargos, vamos a llamarle de esta manera. Tienen un plazo definido. Ok, nosotros te damos tanto tiempo para que entregues tu trabajo. Tú sabrás cómo lo haces, a qué hora lo haces, en dónde lo haces, como sea, pero yo lo necesito para tal día. No existen este tipo de plataformas en la que te están viendo, en la que te están monitoreando. Esto es para otro sistema, el cual no existe tanto aquí en México, o al menos no por empresas mexicanas. Por supuesto que existe en México, pero son contadas las empresas y estas empresas no son mexicanas. Me encantaría darles ejemplos de otras empresas que son de países extranjeros, pero eso será para otro video. Y al menos el trabajo a distancia en lo que se ha dado en los últimos años podemos decir que se ha consolidado bastante, en el cual tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Totalmente depende de muchísimos factores, como podría ser el giro de la empresa, como lo mencioné anteriormente, depende de si es productora de servicios, productora de productos, vaya la redundancia, y
Bueno, tiene muchísimos beneficios para las empresas, tanto como para las personas. Y esto se dio en un momento en el que el mundo se encontraba en una evolución. No tanto vamos a verlo o abordarlo como un vamos a ver qué pasa. Todos sabíamos que acabando la pandemia las cosas iban a cambiar. Al menos después del año que pasamos encerrados, iba a ser muy notable el cambio, puesto que al evolucionar y al adaptarse el trabajo a un modelo a distancia durante la pandemia, cambió totalmente la forma en la que las empresas trabajan. Se perdieron muchísimos empleos, se crearon muchísimos otros empleos. Sin embargo, esta es una oportunidad la cual es permanente y forma un nuevo diseño de trabajo en la actualidad. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.